¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados oyentes? Siempre es un gusto para el Padre Edgar del Cid, para el Padre Rigoberto Pérez, para el Padre Víctor Manuel Ruano Pineda, para el periodista Carlos Bencaichín y para este servidor Padre Toribio Pineda, servirles este programa Voces con el Pueblo. Y con mayor razón en este tiempo especial de Adviento, cuando nos preparamos para la celebración de la Navidad. Me gusta mucho el pensamiento de Leonardo Boff, que dice que la Navidad es la celebración de la solidaridad de Dios con nosotros. Es la celebración del Dios humano, solidario y fraterno, que camina siempre a nuestro lado para ayudarnos. Entonces el Adviento es la preparación para esa celebración de la solidaridad de Dios con nosotros. Los cristianos de los 3 primeros siglos no celebraban la fiesta de la Navidad. Hasta el siglo IV, el día 25 de diciembre pasó totalmente como un día cualquiera para las comunidades cristianas. Dichas comunidades ni se reunían ese día para celebrar ningún culto, ni mencionaban siquiera el nacimiento de Cristo. A la iglesia cristiana de los 3 primeros siglos no le importaba ignorar la fecha del nacimiento de Jesús. Tal nacimiento es un hecho histórico, absolutamente irrepetible, y malamente podía o puede compararse en su significado con el significado de la resurrección del Señor. Aunque así lo digan algunos periodistas comercializados, la Navidad jamás ha sido considerada la fiesta más importante dentro del cristianismo. La fiesta más importante para los cristianos es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Durante los 3 primeros siglos, el 25 de diciembre constituía una fiesta consagrada al culto del sol en el Imperio Romano, pues ese es el día de menos luz solar. El día 25 de diciembre era pues una fiesta pagana, el día del nacimiento del sol. Las primeras comunidades cristianas se interesaban mucho más por la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que por la fecha de su nacimiento. En los orígenes, todos los domingos conmemoraban y seguimos conmemorando y celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Y solo había una fiesta litúrgica cristiana, la Pascua de Resurrección. Solo había un ciclo litúrgico de fiestas, el ciclo pascual, es decir, los domingos que van desde el día de la resurrección, desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés. Cuando los cristianos empezaron en el siglo IV a celebrar la fiesta de Navidad, no trataron de recordar una fecha, qué día hubiera nacido Cristo, no, sino una realidad importante para la iglesia cristiana, realidad que está ligada a esa fecha, la manifestación plena del reinado de Cristo entre nosotros. ¿Cómo se creó entonces la fiesta de la Navidad y el ciclo de Adviento que le precede? ¿Con qué idea? En el siglo IV el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y declaró a la religión cristiana la religión oficial del Imperio Romano. Constantino se declaró a sí mismo representante de Dios en la tierra, malamente, y los cristianos, hasta entonces perseguidos, tenían el peligro de creer que ya había llegado el reino de Dios plenamente, predicado por Jesús, y que ya no tenían nada más que esperar, sino que se podían instalar cómodamente en la situación. La comunidad cristiana salió oficialmente a resolver este problema diciéndole a los cristianos: estamos todavía a la espera de lo más importante. Estamos a la espera de la plenificación del reino de Dios. Estamos a la espera de la manifestación de Dios
ante todos y todas. Estamos ante la manifestación, ante la espera de la manifestación del señorío de Jesucristo. Y entonces se crea como una respuesta litúrgico-pastoral al problema la fiesta de la Navidad y el ciclo de Adviento. La iglesia primitiva dijo, primero, así como vino una vez en carne, así vendrá otra vez en carne, es decir, visiblemente. Segundo, así como vino como un niño indefenso, sin hacer daño a nadie, así vendrá otra vez indefenso y sin hacer daño a nadie. Tercero, así como una vez anunció e inauguró la redención, vendrá otra vez y traerá la redención que libera en la plenitud, la liberación plena. Por eso todo el ciclo de Adviento contiene la idea no de la fecha histórica del nacimiento de Jesús, sino la preparación y el deseo de la segunda venida del Señor, la plenitud del reino de Dios. La idea de este ciclo gira enteramente alrededor de la más continua expresión de los primeros cristianos, Maranatá, ven Señor, que equivale a venga a nosotros tu reino. Esa idea es la que repetimos en cada misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El primero que le dio importancia a la fiesta de Navidad como tal fue San Francisco de Asís, quien en el año 1223 en Greci, Italia, hizo el primer portal del que se tiene noticia histórica. Su intención fue subrayar la humanidad de la encarnación y verle a Jesús recostado en el pesebre entre el buey y el asno. En una época en que la teología se había hecho ya dominio exclusivo de expertos, Francisco buscó un medio de volverla a poner al alcance de los más humildes, de los más sencillos. Malamente pudo sospechar San Francisco, tan amante de la pobreza, de la sencillez, la supercomercialización que su intento iba a originar al paso de los siglos. Los que cerraban en Belén la puerta a María y José creían que le cerraban la puerta a un hombre pobre y a una mujer pobre y se la estaban cerrando a Dios. Eso es exactamente el sentido comprometedor de la encarnación. Cada vez que le cerramos, no solo en diciembre, la puerta a un hombre o a una mujer pobres, se la cerramos a Dios. Y así reclama el juez en el juicio, que es definitivo, porque tuve hambre y no me diste de comer. Fui forastero y no me hospedaste. Por otra parte, los sacerdotes, en opción por las y los pobres, comentando este tiempo especial de Adviento y Navidad, se plantean una pregunta. ¿Habrá una casa para Jesús que viene? Y luego comentan, en la Iglesia Católica Romana, el tiempo de Adviento es tiempo de esperanza, tiempo de preparar la venida de Jesús que celebraremos en la Navidad. Pero esperar no es una actitud pasiva, de inacción y pietismo, es tiempo activo, dinámico y militante. No es dar la espalda a la historia y cerrar los ojos a la realidad, todo lo contrario, es preparar el camino, enderezar los senderos, es hacer todo lo posible para que aquel que viene al llegar se sienta en casa. Pero se preguntan los sacerdotes en opción por las y los pobres, se preguntan, ¿se sentiría en casa Jesús si ve a sus hermanos y hermanas indiferentes ante el dolor y la injusticia, indiferentes ante la mentira y la violencia que padecen millones? ¿Se sentiría en casa si ve, a pesar de los mentirosos números oficiales, la pobreza creciente, la falta de trabajo, de salud, de alegría de sus amigos? ¿Se sentiría Jesús a gusto al ver a los jubilados apaleados, la salud pública negada, los derechos conculcados? ¿Cómo se sentiría Jesús si ve que los que nos llamamos sus hermanos o hermanas
vivimos un individualismo exasperante, un no te metas o un regreso al algo habrán hecho? ¿Qué pensaría Jesús si se encuentra que se niega la violencia de la dictadura cívico-militar con bendición eclesiástica y que la política de derechos humanos es boicoteada y negada, que la memoria, la verdad y la justicia están ausentes o que las Fuerzas Armadas no aparecen subordinadas al poder político? ¿Cómo actuaría Jesús al ver que en nombre de la libertad se atenta contra la libertad verdadera, porque es solo libertad de los poderosos y la esclavitud con nuevos modos aparece en el horizonte? Y si mirando a sus preferidos con discapacidad se encontrara con que la corrupción y los sobornos que se revelan en cuadernos reales les complican el acceso a sus medicamentos? ¿Cómo le diríamos a Jesús que se nos invita a odiar más, que se insulta y agrede, y que la política, que debiera ser un modo excelso de caridad, como decía el Papa Francisco, se ha convertido en clientelismo, corrupción, mentira y avasallamiento? ¿Cómo podríamos explicarle a Jesús que se apoya un genocidio en el extranjero, se aplaude la tortura y se rompe con la fraternidad de los históricos pueblos vecinos y humanos? Le contaríamos de la escandalosa compra de armas que nos recuerda los peores momentos de nuestra historia reciente. ¿Cómo se sentiría él si llegara a su tierra de origen avasallada y masacrada, o si eligiera volver en el África ninguneada y expoliada, o en el Caribe bombardeado? ¿Cómo nos preparamos para la venida de Jesús? El Dios que entra en nuestra historia haciéndose pobre, se hace uno de nosotros y nosotras y toma partido por los insignificantes, por los pobres, y a quien celebraremos en la Navidad desde los pobres y envuelto en pañales, sonreirá en el encuentro con sus hermanos y hermanas, o llorará en soledad la indiferencia. Y si en lugar de un pesebre hubiera nacido en una patera, en el Mediterráneo, en un comedor del conurbano o en medio de las guerras silenciadas en nuestro mundo, nos preparamos para decir feliz Navidad. Pero como dijeran nuestros hermanos mayores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en 1968, feliz Navidad, ¿para quién? Terminan su reflexión los sacerdotes en opción por las y los pobres. De mi parte finalizo aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención.